Ok, buenos días chicos y chicas. Ya estamos listos para empezar la segunda conferencia de la Cátedra de Semiología del proyecto Un Médico Nunca Para, tercera edición. Creo que todos estamos muy emocionados porque este tema de valoración primaria ABCD es sumamente importante. Así que a ponernos las pilas y sobre todo, como siempre, recordarles que estamos aquí para aprender. Así que a sacudirse el miedo a preguntar. Cualquier duda, ya saben, en el chat, o si tienen la posibilidad, levantar la manito y prender el micrófono, sería genial. Dicho esto, doy paso y recibamos a nuestro ponente Gabriel Cisneros, el doctor Gabriel Cisneros, para que se presente y también nos cuente cómo vamos a trabajar el día de hoy. Buen día, chicos. ¿Sí me escuchan? Sí. Estudié en la Universidad Central. Fui ayudante de cátedra de bioquímica bastante tiempo y ahorita ya estoy en el... Y me encanta bastante la docencia y espero poder ayudarles bastante en lo que pueda. Como dijo su compañera, y sobre todo aprovechando de que yo no manejo ahorita nada para aprender. Entonces, ahorita yo soy uno más de ustedes que solo sé un poquito más. Historia clínica, ¿no? Porque sería importante. Sí, no. ¿Había una historia clínica o no había una historia clínica? Sí, ya miramos. Hablen, hablen. Quiero que me digan cuáles son las partes de la historia clínica y por qué es importante la historia clínica. Oh, sí, no voy a comenzar a decir quién. A ver, Michelle. De ahí, de Michelle. ¿Quiere hablar, Michelle? Necesito que todos participen, que todos aprendan. Sí, la historia clínica nos ayudaba a conocer los antecedentes médicos del paciente, los cuales nos servirán para el diagnóstico. Ya, ¿cuáles eran, te acuerdas, Michelle, las partes de la historia clínica? ¿Cómo comenzabas? ¿Cómo seguías? ¿O no te acuerdas? ¿O alguien que se acuerde? Primero no se daban lo que son los datos subjetivos del paciente, los que él tenía. Después los datos objetivos, que era lo que nosotros ya definíamos en la exploración física. De ahí, si mal no recuerdo, era diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Ya, bastante mal organizado, Justin, ¿no? Y antes de eso falta algo bastante importante que siempre nos olvidamos. ¿Alguien se acuerda? No, bueno, son los datos de filiación. Algo que quiero que tengan bastante en cuenta es el hecho de que la medicina es progresiva, el conocimiento es progresivo. Así como ustedes en el colegio no podían saber cómo dividir o cómo sacar raíz cuadrada sin aprender a sumar, es lo mismo en medicina. Entonces el conocimiento se va acumulando desde las bases. Tienen que aprender a ver por qué es importante observar primero al paciente, ver en qué contexto se desarrolla el paciente y luego ver qué preguntas van a hacer. Y todo esto tiene que ser sistematizado.
A ver, comenzamos a hablar del caso de Doctor House, los que vieron el capítulo. ¿Qué creen que estuvo bien, que estuvo mal del capítulo? A ver, Goretti. ¿Está ahí? ¿Sí? ¿No? ¿O Génesis? Pierdan el miedo a hablar, chicos. Es que fueras profesor de verdad, ahí sí fuera un poco más estricto, pero ahorita tienen que aprovechar esto. Primero que nada, bueno, les recomiendo que sí vea Doctor House. Es, es una... Sí aprenden un poco, obviamente es ficción, pero les sirve para irse orientando con diagnósticos como el del movimiento a veces en el hospital. Eh, y obviamente aquí no muestran cómo lo que es tedioso de llenar la historia clínica y todo. Pero para que vean en este capítulo de la navaja de Ockham, muestra cómo por no tomar en cuenta cosas básicas que es de la historia clínica, se les fue el diagnóstico casi todo el episodio hasta el final. Y que entonces aquí se muestra como una mala historia clínica que pudo haber sido llenado por el interno, por el externo, por el médico residente o por el médico tratante, puede llevar a un mal diagnóstico y un mal tratamiento. ¿Ya? Es bueno también que se pongan a escuchar los aforismos que dicen algunos médicos, como la navaja de Ockham, que en español les suelen decir como cuando suenan cascos, ustedes piensan en cebras o piensan en caballos. Ahí tienen que darse cuenta que muchas veces queremos buscar el diagnóstico más complicado, pero tenemos que ir desde lo más simple. ¿Ya? Aquí, a ver, ¿quién me dice un acierto y un error del equipo de House en este episodio? Los que vieron. Vamos, chicos, no pierdan el miedo. Luego frente al paciente, luego cuando estén en el hospital o cuando tengan que tomar una prueba, ahí sí tienen que estar con miedo. Pero ahorita tienen que perder el miedo para que aprendan. Yo sé que es muy difícil con esto de la educación en línea, pero es lo que toca. A mí también me está costando mucho las clases así. Pero aquí estamos para equivocarnos todavía. No, nadie. Fer, Andrea, Ivette. ¿Qué es el problema? Pues chicos, que también tienen, si es que, o sea, los que vieron el episodio, que tienen que hablar, porque si no hay poco tiempo para la conferencia, entonces hay muchas cosas que se podría conversar. Es como, primero, lo que tienen que hacer cuando ven un paciente, en este caso, es, es evaluar, es ver al paciente. Cuando le ven al paciente aprenden un montón de cosas, sin siquiera preguntarle nada ni los datos de afiliación. Ya le ven la edad, le ven el peso, le ven más o menos le ven la altura, le ven qué género es y de ahí ya se van orientando.
Es como el chico que está aquí, le hubieran pensado que tiene algún problema uterino. No, porque no, ¿no es cierto? Hubieran pensado que tal vez tiene un problema de demencia senil. No, porque es joven. ¿Ya? Entonces, para eso sirven bastante los datos de filiación, que necesito que estén pendientes. Los datos de filiación sirven para irnos orientando en el diagnóstico, en la epidemiología. O es como alguien, si es que el chico fuera quiteño, ustedes pensarían en que tal vez tiene dengue. Aquí no hay mucho dengue. Entonces, por eso tienen que irse orientando solo viendo al paciente. No tienen que saber gran cosa, tienen que ser muy observadores y escuchar al paciente. ¿Ya? Ya que me hace muy complicado hablar del episodio si es que nadie parece que vio. Entonces, esto es importante, la habilidad de desarrollar en la semiología tienen que ser sistemáticos. Esto sí es muy importante porque si es que no son sistemáticos, si es que la historia clínica no la hacen en el orden correcto, se saltan algún paso, se puede jalar el diagnóstico. Con el episodio de Dr. House, que lo básico que no hicieron es preguntar bien la medicación que toma. Y eso va casi al principio. Y a pesar de que sí le preguntan la medicación que toma, no le preguntan la over-the-counter medication que dicen en inglés, que en español sería cualquier otro suplemento o vitamina que toma. Entonces, en este caso, el paciente tomaba una medicina para la tos que él compraba sin receta. ¿Ya? También tienen que desarrollar bastante la curiosidad. Las preguntas, la lectura, tienen que hablar con bastante con el paciente. Tienen que preguntarle todo lo que se les ocurra. Al principio, yo sé que esto les puede parecer muy abrumador, a mí me parecía muy abrumador con tanto que hay que preguntar, que hay que examinar en tan poco tiempo, pero eso van desarrollando poco a poco. Pero si es que no practican, ahí sí no van a desarrollar para nada. Mientras más vean pacientes, mientras más pregunten, más van a saber qué preguntar y qué no preguntar y cómo dirigir al paciente, porque hay todo tipo de pacientes. Hay pacientes que te hablan un montón, hay pacientes que no te hablan nada, hay pacientes parcos, hay pacientes que tienen que sacarle con cuchara la información. Entonces, eso van a ir viendo, ya, según el paciente y según ustedes cómo van desarrollando. El vocabulario es muy importante. También abruma bastante de la semiología y la semiotecnia, de que son muchísimas palabras nuevas. Entonces, básicamente lo que se hace en la semiología y la semiotecnia es en la subjetividad del paciente, eh, lo que te dice de que me duele acá, que me siento mal, que me da el mal aire, ustedes traducir con sus sentidos, con sus ojos, con sus oídos, de las palabras del paciente o de lo que ven un lenguaje médico, ¿ya? Vocabulario pueden desarrollar de algunas maneras, tienen que leer los libros que les guste de medicina, tienen que hablar con los pacientes, tienen que revisar historias clínicas, tienen que ver Doctor House también les sirve. Digamos con la observación, como les digo, la mayoría de diagnósticos, del 80-90% de diagnósticos se dan solo con hacer una buena anamnesis y una buena observación del paciente. Hay muchas cosas que el paciente no te dice y que hay que ver el color de la piel, hay que ver cómo camina, hay que ver cómo viene cuidado, con quién viene acompañado. Entonces, todo eso nos dan pistas. Y nunca olvidar la empatía, porque cualquiera de los pacientes que se van a topar puede ser su papá, su mamá, su abuelo, su tío, sus hijos, ¿ya? Entonces, son habilidades que van desarrollando con el tiempo. No tengan miedo de seguirlo haciendo, pero tienen que comenzar ya. Ya, esta creo que es lo más importante que les voy a hablar, las fases del análisis. El conocimiento es acumulado. Entonces, como digo, primero va la epidemiología. Por eso es lo más grande. Entonces, ahorita no podemos estar hablando, digamos, de escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C en Ecuador, porque aquí la verdad tenemos la suerte de tener una seguridad alimentaria bastante grande y
y las frutas y vegetales que son altas de vitamina C están por todo lado y la gente tiene acceso a consumirlos, independientemente de su posición económica. Entonces, pero en otros lados puede empezar el escorbuto, como digo, del dengue. O, por ejemplo, ahorita en epidemiología, cualquier síntoma respiratorio o infeccioso, como la fiebre, ya tienen que encuadrarlo primerito para descartar COVID, porque estamos en la pandemia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es importante saber a qué nos estamos enfrentando. Y también, y luego vamos o sea, en el contexto social, en el contexto cultural grande. Luego vamos al paciente individual comenzando con inspección. Ahí le ven cómo viene caminando, le ven con quién viene, le ven qué tan cansado viene, si ya viene con algún síntoma, si trae sillas de ruedas, si es que está que se duerme. Cualquiera de esas cosas tienen que ir viendo ya, y cualquier cosa que le llame la atención, eso ya tienen que ir anotando igual, al menos mentalmente, ya. Los datos de filiación son muy elementales, luego vamos con eso. Entonces, como les digo, ya si es que separamos entre sexos, hombre y mujer, ya podemos saber de que si es que es un hombre no tenemos ninguna patología uterina, si es que es mujer no tenemos ninguna patología prostática, ya. Y luego vamos a la anamnesis. De la anamnesis, si le preguntamos cosas más específicas, comentamos el motivo de consulta, ya. El motivo de consulta, nos tienen que olvidar de que el motivo de consulta tiene que ver exactamente con cómo te dice el paciente. Si te dice el paciente, me da el mal aire, ustedes escriben mal aire, no tengan miedo, ni vergüenza, que no les dé foca, me da el mal aire, ¿ya? Luego ustedes traducen en la enfermedad actual, ¿ya? Entonces, después en la anamnesis, pregunta el motivo de consulta. Luego, en la enfermedad actual, tienen que escribir cronológicamente desde cuándo, cómo pasó, qué se tomó, qué no se tomó, qué otra cosa se agravó, qué le alivió, desde que comenzó realmente el síntoma principal hasta ahora. Aquí muchas veces, algo que yo fallaba bastante al principio, era que me costaba hacer el tiempo real de la enfermedad. Es como que dicen, vengo con dolor de hombro y estoy hace 3 días. Pero luego si es que le preguntas bien, muchas veces, por eso hablamos del tiempo real y el tiempo aparente son 3 días. Pero luego si le preguntas bien, te dicen, no, o sea, realmente me comenzó como hace un año, como tuvo un golpe. Entonces siempre tener en cuenta eso de hacer la cronología, ¿ya? Ya, entonces después de se van dando cuenta de que mientras van bajando de la epidemiología, de la infección, de la desfiliación, anamnesis, se les van descartando un montón de cosas. Es como que ya, por ejemplo, ya, como dije, por aquí no hay dengue, por acá no hay, es hombre, no, nada de ginecología, ¿ya? La anamnesis ya te va diciendo de que es un dolor de hombro, entonces va descartando otras especialidades que no tienen que ver con el hombro, ¿ya? Entonces, ya, y luego el examen físico, a pesar de que tendría que ser siempre sistematizado y total de todo el cuerpo, el examen físico tienen que tratar de enfocarse por el tiempo que se tiene en la zona, ¿ya? Pero siempre tienen que ver, eso sí, siempre en cualquier enfermedad, tienen que ver el examen físico general, que, que son los signos vitales, no se olvidan de los signos vitales, que es si es que, cómo están neurológicamente, cómo están cardiológicamente, hemodinámicamente, y si es que tienen pacientes, o sea, también, acuérdense siempre, si es que tienen pacientes, luego van a poder ser diagnosticados también. Si es que no tienen pacientes, no. Entonces, primero siempre estabilizar al paciente, ¿ya? Y luego van a la agrupación sindrómica y la hipótesis diagnóstica. Ahí recién llegan, ¿ya? Entonces, no tienen que adelantarse con el capítulo de Dr. House a tratar sin tener un diagnóstico certero. Es muy diferente estabilizar al paciente y a tratar directamente una enfermedad, ¿ya? Entonces, tienen que
hace bien esa distinción siempre de que le estabilizamos y luego si es que ya le pongo líquido o le pongo cualquier cosa, luego yo ya sé que puedo hacer, que tengo tiempo, que tengo paciente vivo para poder seguir viendo, poder seguir preguntando, poder seguir topando en el examen. Ya, ¿hasta ahorita tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Me gustaría que participen más, la verdad. Siempre estoy hablando demasiado. Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, ejemplo, si ¿Perdón? el paciente se encuentra así y no tiene ningún tratamiento que venga con él a la consulta, el paciente nos puede, ejemplo, nos puede hacer alguna valoración. ¿Qué podemos hacer ahí? No te escucho bien. ¿Puedes repetir? Que si el paciente nos miente en la valoración ya entre paciente médico, ¿qué podríamos hacer ahí si es que no tiene algún acompañante que nos pueda verificar lo que el paciente dice? Ya. Buena pregunta. Buena pregunta. Ya, tal vez, no sé si que te viene esto de Doctor House, que es la premisa de la serie de que todos mienten. En realidad casi no pasa que te mienten, sino pasa que o no saben información, ocultan información o les da vergüenza. Eh, Muchas veces la gente no sabe que un dato puede ser de vital importancia o no le dan la importancia, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante desarrollar la empatía con la clase de paciente. ¿Qué es? Es como, si es que es un dolor de mano, va a ser diferente al paciente que está con un problema de estreñimiento. El estreñimiento es algo vergonzoso para muchas personas, por no decir para todas. Entonces, primero es la empatía, eso sí. Eh, y tienes que ser exhaustivo, como este caso de Dr. House que preguntó las medicaciones que toma, pero si es que luego le preguntas al paciente, ahí te va a querer ocultar una información. Es como si es que le dices, ya toma esta medicina y toma alguna de esas otras hierbas, de esas tonteras que venden por la calle, se va a sentir mal y no te va a querer dar información. O sea, uno puede decir que está mal que se tome Herbalife o que se tome cualquier otra cosa que le pueda dañar el riñón o el hígado, pero hay que preguntarle, muchas veces toca tratarles como niños, ¿ya? Entonces recuerden que está sufriendo el paciente. Muchas veces no te mientes por vergüenza o porque no sabe que la información o la información que no está diciendo es de vital importancia para llegar al diagnóstico. ¿Ya? Entonces eso recuerden. ¿Alguna otra pregunta? Porque ahorita yo les traigo un paciente, ¿verdad? No es real. Doc, en las fases de análisis, de ley tiene que seguir en ese, o sea, en ese orden de lo que nos indicó. No. O sea, pero ¿por qué me pregunto eso? ¿Tienes algún caso en mente en específico? O sea, no solo como duda, o sea, porque quizás puede haber casos que no, o sea, yo pienso que quizás nosotros como médicos en eso se nos podría como que olvidar por eso digo de orden. O sea, sí, en inicio, hasta que aprendan bien, háganlo así, en esas fases de análisis, ¿ya? Luego se va a poder saltar. Y también dependiendo del caso, por ejemplo, si es que es una urgencia, lo primero que tienen que hacer es estabilizar al paciente. Luego ver qué hace, ¿ya? O por ejemplo, también dependiendo del caso, en la
rural se topan con una madre adolescente que solo sabe hablar quichua y viene con el bebé llorando. Entonces, anamnesis, datos de filiación va a ser muy pobre. Y lo que van a tener que, lo que más les va a servir ese rato es el examen físico. ¿Cachan? Entonces, depende del caso. O como digo, hay pacientes que el examen físico, los abuelitos, los viejitos, el examen físico es muy fregado de hacer porque tienen tantas patologías de tantos años y el cuerpo suele ser calladito. Entonces, pero tal vez muy hablador, entonces la anamnesis le sirve bastante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, pregunten, pregunten. Germán. Germán. Ya, vente ya. Ya. Entonces, ahorita quiero que se sitúen, imaginen que estamos en la clínica y que ustedes son el médico. Yo soy su interno, o yo soy su enfermero, su externo. Ya, y y el paciente llega para triaje. El triaje es de separar los pacientes según la prioridad. Ya. Entonces, ahí puedo contar. ¿Alguna otra pregunta? Les presento a mi tío Germán. Él vive aquí conmigo al lado. Sin que todavía le pregunten nada, ¿qué se imaginan con respecto a las fases que les decía, del conocimiento, cómo tienen que ir sorteando, cómo tienen que ir sirviendo? Puede ser primero la edad, viene solo, ¿Ya? camina lento y ¿Ya? se ve cansado, ¿Ya? le cuesta respirar. ¿Ya? No sé qué más podría decir. No, pero bastante bien, bastante bien. Ya, entonces, estos dijeras que es un paciente de alta prioridad, baja prioridad. Digamos que yo también soy el paciente, otro paciente y estoy torcido la mano nomás. ¿A quién le atiendes primero? A mi parecer, al adulto mayor, porque ya. La torcedura de mano se podría estabilizar un poco después. Muy bien, entonces a eso me refiero cuando les dije que primero la epidemiología y primero la inspección. Tienen que ser muy observadores, tienen que desarrollar bastante el sentido de la vista. ¿Ya? Y luego ya, tú mismo, ya. Entonces ya quiero que hables con mi tío, que le comiences a preguntar todo lo que quieras, él te va a colaborar. Ay, no. Ya. Buenos días, por favor, su nombre. Mi nombre es Germán. ¿Cómo les va? Buenos días. Pregunten nomás lo que quieran, que les voy a contestar con confianza en lo que realmente me está pasando. ¿Me podría decir su edad, por favor? 66 años. Respiratoria, cardíaca.
¿Perdón? Si tiene alguna enfermedad respiratoria o cardíaca. Claro, sí. O sea, tengo una deficiencia, primero, cardíaca. O sea, mi corazón está muy crecido y los pulmones también ya tengo una deficiencia de respiración. Pues, prácticamente tengo problemas en los pulmones y en el corazón. Ya. ¿Cómo se siente en este momento? Ahorita un poquito, digamos que más o menos, porque no puedo estar sin el oxígeno. Empiezo a ahogar. Ya. ¿Al caminar usted se ahoga? Perdón, ¿Se ahoga cuando camina? sí. O sea, no puedo caminar mucho. Y digamos, hablemos, qué sé yo, unos 10 metros de camino, ya me agito. Entonces tengo que andar con el oxígeno. Y Ya. despacio y descansando. Ya. Te falta algo muy, muy importante. Eso estoy pensando. De la Ahí se historia. le podría preguntar de los antecedentes patológicos o familiares, tal vez. Ya. Su compañera ya preguntó de los antecedentes patológicos personales un poquito. Claro, pero también vienen los familiares. Pero algo bastante básico. El motivo de consulta. Ah, entonces la pregunta sería, ¿cómo se siente en este momento o qué es su dolencia? Digamos, ahorita estoy estable, pero básicamente lo que me duele con frecuencia es el pecho y los pulmones. ¿Le duele? Sí, pecho y los pulmones, lo que ahorita estoy estable, digamos. Entonces, como les estaba diciendo, primero tienen que tener paciente. Cuando le llega, tienen que ver que no llegue tan descompensado si no le compensa. Y luego ven primerito por qué está viniendo el paciente acá. ¿Ya? Entonces, motivo de consulta. Y ahí sí, luego van preguntando, cuando ya tienen paciente y saben la queja principal del paciente, ahí sí van preguntando. Ahora sí, ¿quién quería preguntar de antecedentes familiares? Dele nomás. Que si tiene algún antecedente familiar de algún tipo de enfermedad. Mi mamá, o sea, prácticamente podríamos decir que lo mío es como una especie de los genes de herencia, ¿no? Mi mamá prácticamente había tenido casi exactamente el mismo problema. Y siempre, o sea, con el oxígeno, la respiración, y básicamente el problema principal es la hipertensión. Inclusive la mayoría de hermanos somos hipertensos. Entonces de ahí aparece todo. Entonces mi mamá, herencia de mi mamá. Ya. ¿Me podría ayudar? ¿Sufre de diabetes? No, diabetes sí no tengo. Ya. Bastante bien esa pregunta de diabetes. Algo que me olvidé decirles desde que en los antecedentes personales y familiares ya se van dando cuenta que es lo que tienen que preguntar bastante. Es como típico aquí en Ecuador. Hipertensión, diabetes, enfermedad renal, algún cáncer en la familia, tuberculosis, y no se olvidarán igual de las antecedentes quirúrgicos, que siempre nos olvidamos. ¿Tiene alguna cirugía anterior? Claro, me olvidaba. Principalmente a mí lo que me detectaron es un aneurisma en la aorta. Entonces el médico me dijo que posiblemente por esa causa el corazón me había crecido. Pero esta es la primera vez que ingreso a un hospital a operaciones. Prácticamente 2 operaciones vamos aquí. Pero esta vez anteriormente no he tenido operaciones. Ya. ¿Hace cuánto tiempo fue su última operación? A ver, antes de la pandemia, hace unos 3 años. No, sí, hace unos 3 años.
más o menos. Ya. ¿Me podría decir si le duele el cuello o alguna otra parte de su cuerpo? Generalmente el cuello. Y yo pienso que es por la posición en la que duermo, porque casi no puedo dormir acostado, sino tengo que dormir sentado por la cuestión del corazón, me ahogo. Entonces, más es por la que duermo sentado prácticamente. Ya. Algo básico que te estás olvidando, que también pasó en el episodio de Doctor House, que cuando un paciente tiene algo crónico o así no tiene algo crónico, no se olviden de preguntar qué medicinas toma. Eso mismo le iba a preguntar, doc. Disculpe, ¿me podría decir su medicamento y para qué nomás toman? Ya verá. Bueno, lo que yo básicamente tengo es, primero me detectaron el aneurisma, ¿no? Después de una deficiencia en los riñones, renal, y hay la deficiencia en el corazón. Entonces, para todo eso estoy tomando medicamentos. Por ejemplo, empezando desde la mañana, tomo el enalapril, un omeprazol, el carvedilol. Básicamente eso. Ya. Disculpe, ¿de cuántos gramos toma el enalapril? De 20. Ya, el omeprazol. Ese es, ¿cuánto es ese? No me acuerdo de cuánto es ese. Ya, ¿y el último? Ese es de 40, creo que es a ver, de que no, 50 es el último que le di. Ya, bastante bien eso de las dosis. El espironolactona también, ese es de 50. ¿Me podría repetir el nombre? A ver, antes que me olvide el nombre, es el enalapril, el omeprazol, carvedilol, el otro, el espironolactona, ese es de 50. Y eventualmente tomo, porque yo, por ejemplo, cuando como mucha sal o tomo mucha agua, me empiezo a hinchar. Entonces ahí tengo que tomar diariamente unas 2 o 3 orosempidas. Ya. ¿Ha tenido algún tipo de hemorragia últimamente en estos días? Ya. No, hemorragia sí no he tenido. Ya, ¿por qué preguntas por hemorragia? Por lo que puede, o sea, lo que tiene del corazón, la deficiencia cardíaca, y puede ser como que puede tener, o sea, no puede coagular bien la sangre, entonces puede tener algún tipo de hemorragia y puede ser común en algunos pacientes. Ya, luego hablamos de esto, ya. Sigue, ¿algo más que quieran preguntar? ¿Tiene algún tipo de alergia a medicamentos o otro tipo de alergias? Perdón, no escuché bien eso. ¿Alergias? ¿Tiene algún tipo de alergias? No, ninguna alergia no tengo. ¿Medicamentos de alguna fruta, comida? No. Ya. No tengo alergia. Entonces, hasta ahorita vamos Todo más o menos ya preguntando datos de filiación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes. Falta el RAS. No se olviden. Yo siempre me olvido del RAS, pero no hay que olvidarse del RAS. ¿Qué es el RAS? Revisión de aparatos y sistemas. Eso siempre hay que preguntar rapidito. Entonces, el RAS siempre tiene que acordarse de que es ya viendo el cuadro sindrómico. Entonces, el paciente tiene un cuadro sindrómico cardiopulmonar, ¿no es cierto? Lo principal. Entonces, los otros aparatos y sistemas que puedan tener que ver con eso. Entonces, ¿qué le preguntarías que tiene relación con el cardiopulmonar?
quizás si le, o sea, el dolor de cabeza o algo así. No, dolor de cabeza no he tenido. Ya, eso es bueno. Ya. Por ejemplo, como tiene el cardiopulmonar y tiene que ver bastante con cansancio, manejo de volúmenes, hidratación, tiene que ver también bastante con los riñones. Entonces, ahí le preguntas cómo está orinando. Ya. ¿Le duele al orinar, orina normal? Sí, normal. No he tenido problema. Porque me sacaron la próstata también, ¿no? Justamente porque he estado reteniendo la orina. Pero después de esa operación todo es normal. O sea, inclusive con lo que estoy tomando la furosemida, orino más. Entonces todo es normal. Ya. No sé qué más podría preguntar, Doc. Ya, no, está ahí, está bien. Para hacer sus primeras anamnesis está bastante bien. Tienen que, ahorita de recomendación me acuerdo, no escriban directamente en historia clínica. Primero escriban, llévense un cuadernito porque van a notar bastante desordenado y todo, y luego le organizan historia clínica. Ya, y luego irían al examen físico, a la inspección. ¿Qué le ven al señor? Sería la presión arterial, sonidos cardíacos, pulmonar, medirle el oxígeno, la temperatura. Mira, recién me medí la presión, tengo 138. Y también la oxigenación, estoy en 96. Y lo de la palpitación, porque se llama, en 71. Eso prácticamente casi me mido unas 3 o 4 veces al día. Ese es el promedio que tengo diario. Ya, y este estrés que me dijo varía entre las veces que se toma al día. A ver, perdón, no lo escuché. Varía varía el número, si de 138 sí. Sube, baja. Por ejemplo, la oxigenación está entre 94 y 97. La presión está entre 131, a veces hasta llego hasta 145. Así varía en el día. ¿Y ahí las palpitaciones que me dijo? Eso está la más baja, en 67, y llegado hasta 75. Ya. ¿Ha tenido fiebre? No. Ya, ahí aprovecho para hacer una distinción que tenía que conversarle de ¿quién sabe cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Muy importante, eso se tiene que grabar, tiene que ser un tatuaje de la diferencia entre signo y síntoma. Signo es lo que el paciente, signo es lo que nosotros vemos y síntoma es lo que el paciente nos dice. ¿Ya? Sí, está orientada, pero algo más específico. ¿Alguien más? Tal vez que síntoma es lo subjetivo y signo es ya lo comprobable. Exacto, el síntoma es subjetivo, signo es objetivo, es comprobable. Entonces, un paciente cuando te dice, cuando te dice tengo fiebre, le tienes que preguntar si es que se tomó la temperatura con termómetro, ahí ya es algo comprobado. Y anotas, paciente refiere temperatura de 38.3. Entonces, si es que te dicen no tengo fiebre, mira temperatura, no. Y te dicen no, ahí sí anota solo. Paciente refiere alza térmica y se suele poner no cuantificado, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, porque igual porque muchas veces hasta les pueden decir, ustedes como han hecho mala historia clínica. Si es que es algo que le dice el paciente que no pueden comprobar, siempre tiene que poner paciente refiere, paciente refiere, paciente refiere, familiar refiere, ¿ya? Pero si es que es algo comprobable, ahí sí pone. Y aún así, si es que el paciente le refiere un signo, como por ejemplo signos vitales que se está tomando él mismo,
paciente refiere presión arterial de tanto, saturación de oxígeno de tanto, porque ustedes todavía no le han tomado, ¿me entienden? Es importante, es bueno que el paciente venga sabiendo de su enfermedad y que les diga los datos que él sabe, pero los que van a anotar en historia clínica como los signos vitales, como los que entran, son los que ustedes le tienen que tomar, ¿ya? Eso. Ya, después de los signos vitales, ahí sí, vamos al examen físico más completo. ¿Qué le verían? ¿Qué le examinarían? No sé. A ver. En el examen físico, o sea, podría ser el corazón, los pulmones, vista, audición, y si se tiene la posibilidad del olfato. Ya, el corazón, los pulmones está bastante bien. Los otros no tanto, porque, o sea, no tienen que ver mucho con la patología que estás viendo y no tienes tiempo. Recuerda que para revisar un paciente, al menos en la parte pública, no tienes casi nada de tiempo. Pues, no tienes que enfocarte en lo más importante. En los corazones, los pulmones, y tienes que ver lo que esté relacionado con el cuadro clínico. Por eso también es importante la definición de síndrome. ¿Ahí sabe qué es un síndrome? ¿Es aquella patología que se adquiere después del nacimiento? Esa es otra definición de síndrome, no la que he buscado. Es de los síndromes genéticos. Pero va por ahí. Es cuando Son juntas... como Sí, un conjunto de síntomas que nos llevan a una enfermedad. también por ahí, tibio. Pues cuando Podría juntas ser. signos y síntomas y le puedes ir agrupando hacia un problema de cierto tipo. Entonces no vas a decir que es un aneurisma de aorta con una insuficiencia cardíaca NIHA 4 y que está disecada. Ya no vas a llegar a esa especificidad con el síndrome, sino vas a llegar a decir es un síndrome cardiopulmonar, es un síndrome óseo, es un síndrome infeccioso, ¿ya? Entonces, y eso es de las orientaciones finales antes de pedir los exámenes complementarios, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer a mi tío? Si no, pasamos ya a otro caso clínico. De mi parte no, Doc. No sé los demás chicos. Ya, muchas gracias. Gracias a todos. Sí, ya te dije. Ya. Ay. Tú decirle que lo que básicamente siempre me toman en la ocasión. Claro, no, pues, los signos vitales siempre hay que tomar. Ya, entonces, como ven, hay diferentes tipos de pacientes. Él está dispuesto a colaborar, a hablar de su enfermedad, y eso es de doble filo. Por un lado tienen información, pero por otro lado tienen demasiada información y tienen poco tiempo. Es de, como muchas veces sí toca ser un poquito más directo e insistir a los pacientes con los datos que quieren. Es como me acuerdo cuando le estaban preguntando a los antecedentes familiares, él se despapalló, que habló de la familia, de la mamá y todo, pero tienen que decirle muchas veces, pero ¿qué diagnóstico le dijeron? ¿Qué enfermedad le dijeron? ¿O de qué falleció? A veces toca ser un poco más directos, ¿no? Sí. Nunca perdiendo la empatía, ¿no? Y entonces, también cuando a veces te cuentan, se van por las ramas y te cuentan algo que no tiene que ver, ¿ya? También, ¿qué más con respecto a él? Lamentablemente ahorita no podemos, no nos da el tiempo para hacer el examen físico, pero ya se van orientando cómo es, ¿cierto? Ya, ahorita vamos con otro paciente que tiene que ver más con el examen físico. Pablo, vete mejor. Este es caso real.
es mi hermano. Me presento. Pablo. Eh, entonces, esto le pasó en el 2009. ¿Ya? Entonces, le hace preguntas, está llegando emergencias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que no haya participado? Cri, cri. Aprovechen. Aprovechen. ¿Hacerle las preguntas, o sea, la historia clínica o qué exactamente? Claro, Ah, historia sí. clínica. Ah, ya, entonces yo puedo Otro paciente, preguntar. todo de nuevo. Ah, ok, gracias. Listo, buenos días. Bueno, mi nombre es Gis. Les voy a hacer unas pequeñas preguntas. Y bueno, con relación un poco de los datos que quisiera saber, serían sus nombres completos, al igual que su edad, algunos sobre si es mestiza, al igual que su ocupación. Mestizo, perdón. Ya. Hola, soy Pablo Cisneros Llanes. Tengo 19 años y, bueno, raza mestiza. ¿Su grupo sanguíneo tiene alguna alergia a algún medicamento? O positivo y no alergia a ningún medicamento. ¿Su residencia actual? Residencia actual, Quito, norte de Quito. ¿Refiere a alguna transfusión sanguínea? No, Listo. Con relación a su motivo de consulta, me está doliendo muchísimo la barriga, no tengo idea por qué, no tengo hambre, siento un fuerte dolor en la barriga. ¿desde Ya. cuánto tiempo? Perdón, le interrumpo. A veces el motivo de consulta les van a decir así 2 o 3 cosas. Anoten las principales, 1 o 2. ¿Ya? Entonces le ponen dolor de barriga. ¿Ya? Y luego desarrollan el resto de la enfermedad actual. Y así nomás. Ya. Con respecto al dolor que presenta, ¿desde cuánto tiempo lo presenta? Si me puede decir. Bueno, eso fue solamente hoy, hace, no sé, unas 4 o 5 horas que me está doliendo. No tengo idea por qué. Comí normal, no hice ningún esfuerzo mayor. Un día normal, solo me comenzó a doler fuerte y casi no me está dejando mover. Exactamente, entonces, ¿puede decirme dónde le duele o que irradia por todo el estómago? Más o menos por acá, es de la parte de aquí, me duele muchísimo. Es como que no me deja casi hacer mayor esfuerzo, caminar. No, es muy fuerte. Listo. ¿Algo más que referir? Por ejemplo, algún otro dolor en otra parte, algo que ha iniciado recientemente. No, la verdad es que no, ningún otro dolor, solo es eso. No tengo hambre. Es como cuando le dan un puñete en el estómago y queda el dolor ahí, no se va, simplemente sigue ahí el mismo dolor inicial. Listo. Ya. Con respecto un poco a lo que es si toma algún medicamento, nada. No, ningún medicamento. Listo. Con respecto a sus antecedentes patológicos personales, ¿refiere a alguna enfermedad actual que me pueda mencionar? Actual, no, solamente lo que le digo, eso normalmente soy ¿No ha sano, digamos. sufrido, no ha sufrido ninguna enfermedad? Listo. ¿Alguna cirugía anterior? No, nada. ¿Algún antecedente traumático? ¿Se ha roto alguna extremidad? ¿Algo? No, para nada. Relativamente he sido sano, no me he enfermado, no me he ido al hospital casi. No, nunca me he ido al hospital. Y salvo fiebres o gripes, no pasa nada. Ya, otra puntualización. También hay pacientes que sí les van a poder entender, pero son pocos.
el lenguaje médico directo, como le está diciendo, algún antecedente patológico personal. Es como que es un lenguaje para nosotros, pero la mayoría de pacientes no te va a entender así. Y es un error común al principio, no te preocupes. Pero entonces tienes que traducir el lenguaje que utilizas según el nivel cultural del paciente. La mayoría de pacientes no te va a entender el lenguaje médico. Entonces, decir, ¿qué enfermedad tiene? ¿De qué sufre? ¿Le operaron algo? ¿Le internaron alguna vez? Y ahí te va diciendo. Ya, sigue nomás. Ah, ya, listo. Gracias, Gabriel. Bueno, con respecto a su familia, ¿alguna enfermedad que presente su madre, su padre o sus hermanos? No, la verdad es que igual mi madre muy sana, no se enferma más que rara vez. Y mi padre tampoco, algo de las rodillas, pero nada más. ¿Sus hermanos? ¿Algo que mencionar? No, para nada. Igual, en general casi no nos enfermamos de nada y no tenemos ninguna enfermedad presente todo el tiempo, digamos. Con respecto a su, ¿cuántas veces orina al día, al igual que hace sus necesidades ¿Cuántas veces? al día? No sé, al día. Orinar, no sé, unas 5 veces y las necesidades de ¿Defecar? 4 o 5 igual, no sé. Ok, tiene una dieta equilibrada, saludable, ¿cuántas veces al día come? Lo normal de Ecuador, 3 veces al día, saludable, relativamente saludable, no mucho. ¿Actividad física realiza? ¿Cuántos minutos a la semana o no realiza? Juego fútbol una vez a la semana. Listo. Con respecto, si es que toma alcohol, fuma, algunas drogas que consuma. Alcohol. ¿Cuántas veces? Reuniones. No sé, 2 veces a la semana quizás. ¿Fuma? No. ¿Alguna droga que he consumido? No. He consumido, sí, pero no lo Ya, por ejemplo, eso de las drogas, sí hay que preguntar y sí cuesta un poco. También depende del paciente. Ya van viendo qué clase de paciente es la apertura que tienen para ciertas preguntas. Son pacientes que en cambio son muy abiertos, son muy cerrados y hay que tener van desarrollando el tiempo. Ya. Vamos con el examen físico. Es importante el examen físico. Ya, entonces, ¿qué le ven a la inspección? Sería un examen físico general, o sea, el paciente se muestra que está orientado, está despierto, lúcido. No veo palidez de cierta manera en sus tegumentos. Tal vez tiene facies simétricas. Su marcha es activa y coordinada. La fasis querías que la fasis. La fasis es la impresión que te da el paciente cuando duele. Es como que, recuerda el motivo de consulta era dolor. Entonces, tiene una fasis álgica. Esa cara de preocupación, cómo fruncen el ceño, como literal, como algo tienen que les molesta por dentro. Entonces, una fasis álgica. ¿Ya? Entonces, el dolor al principio es de los síntomas que más les va a joder la vida. Porque cuando al paciente le duele algo, le tienen que preguntar un montón de cosas. Tal vez saben este acróstico Alicia. Quiero también que se graben de memoria. Para el dolor recibe bastante, pero en general para todos los síntomas. ¿Ya? Entonces son antecedentes, localización, intensidad, característica de reacción y asociaciones. Antecedentes es por qué cree que tiene este dolor. Entonces aquí ya nos dijo de que le vino de la localización, dijo que le duele por acá, ¿cierto? Que le localizó más o menos en el mesogástrico. La intensidad no le preguntaron. Es que tanto le duele, generalmente se hace con una escala de EVA del 1 al 10 y ya le dicen de qué tanto le duele, siendo 10 el peor dolor del mundo y 1 no es nada. Ya, ¿qué tanto le duele?
Del 1 al 10, un 8. Ya. Ya, las características es con respecto al dolor, es como el dolor, como electricidad, como punzante, como si le quemaran, como cólico que le aplasta y le suelta, ya. Entonces ella dijo que era constante y como si es que le pegaban por dentro, se queda ahí. Ya, la irradiación es ahí. Le pregunto, ¿se queda ahí o se va a acumular? El dolor sigue ahí, o sea, nunca se disipa, sigue constante ahí, como que apretando, digamos. Ya, y también las sensaciones es con respecto a mejora el dolor con alguna posición, cuando hace algo, cuando no hace algo, cuando toma algo, cuando come. ¿Cómo es? No. ¿Cuándo mejora, cuándo empeora? Empeora cuando me muevo, cuando camino, bueno, no mejora, pero al menos no es tan fuerte cuando estoy sentado o acostado, pero caminar o hacer algún esfuerzo me duele mucho. Entonces, en examen físico tienen que, este caso, irse directo a todo. ¿Ya? Vamos a ver, esperen, quiero compartir mejor la del celular. Ya, ¿sí me ven ahí? Ya. Sí. Ya, tienen, ya. Primero quería mostrarles. Acuérdense que hay en el abdomen. Entonces, el abdomen le dividen en 9 cuadrantes, ¿cierto? Y con estas 2 líneas imaginarias, así también transversal. Ya entonces tienen el estómago, tienen el hígado, tienen todo. Ahorita ya no es clase para darles de anatomía, pero ya van a cachar esto. ¿Alguien está? Alguien está con mal el audio, que le pongan mute. Entonces, es el eco de los dos. Porque ya le desactivé. ¿Qué ven en la abdomen? Hablen, ¿qué tienes el abdomen? Hinchado. No has visto mucho el abdomen. Ya, eso también les va a pasar. Tienen que ver bastante. Esperen un ratito. Gabriel, no se escucha, no sé si estás hablando. Perdón, ¿ahí sí me escuchan? Sí, ahí sí, gracias. Ya, ya, perdón. Entonces, tienen que ver mucho exámenes físicos normales para luego cachar lo patológico. Ya. Entonces, en este caso, el de abdomen, ven cómo está la piel, si es que tiene cicatrices, que tiene masas, que tiene tatuajes. En este caso, tienes estas cicatrices, pero son de arañazos de perros, eso, de nuestras mascotas. Ya, ya, ahí le buscan, en abdomen van a buscar siempre cicatrices previas de cirugías. Ya, entonces le buscan bien. Las más generales van a aprender luego, es como por acá tienen a nivel del pubis. Bájate lo más que puedas, por favor.
¿ya? En las mujeres van a ver acá la de la cesárea, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ven también la respiración. En casi todos los órganos es un orden establecido de inspección, luego palpación, percusión y auscultación, pero en abdomen es primero auscultación, primero escucha, porque si es que primero palpan, luego se les distorsiona lo que escuchan, ¿ya? Entonces vamos directamente con Gloria para acabar esto. Entonces, ¿dónde me dijo que le dolía? Aquí, ya. Entonces van palpando en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, desde la parte menos dolorosa a la más dolorosa. Entonces, si le duele por acá, van así, ya. Y le van viendo la cara al paciente, es importante eso. Ya. Le van viendo la cara al paciente y dice, me avisa dónde le va doliendo. Ahí me duele. Ya. No. Ya. Y luego ya van buscando signos, ya. Tienen que buscar sobre todo signos de patología de la vesícula biliar, del apéndice, que es bastante frecuente en la edad. Por eso decía, es importante ver la epidemiología a la edad, qué enfermedades da también, por ejemplo. No. Sí, me duele. Un poco. No. Sí. Ya. Ya, muchas gracias. Ya, anda nomás. Ya. ¿Hasta hay alguna pregunta, chicos? Yo, Gabriel, una pregunta. Con respecto a lo que es el orden de la anamnesis, mencionaban algunos doctores que era mejor dejar al final lo que era motivo de consulta y enfermedad actual, porque ya te puedes guiar por antecedentes patológicos personales y familiares en algo del diagnóstico, así que preferirían dejarla al final. Sí, no es al final. Al final de la anamnesis en general. ¿Aló? Sí, no es al final, o sea, es que la anamnesis va en el orden real, es datos de filiación, y en los datos de filiación van antecedentes patológicos personales, familiares, luego el motivo de consulta, luego la enfermedad actual y luego revisión de aparatos y sistemas. Lo que les digo es de que cuando tienen una emergencia, tienen que orientarse primero por qué viene. Si es que el motivo no es urgente, ahí sí ya pueden ir más tranquilamente preguntando antecedentes patológicos familiares, personales, más exhaustivamente. Pero el orden real sí es verdad, de que primero van antecedentes patológicos personales, familiares y luego el motivo de consulta. Pero el motivo de consulta es importante que tengan una idea al principio para que vean que no se les descompense el paciente. ¿Ya? Eso es. Mi hermano no se acuerda bien cómo estaba el dolor porque, o sea, ese rato que él dio en el 2009, pero era apendicitis. Igual ya hemos estado conversando mucho tiempo y esto tiene que ver en otro lado, pero me hubiera gustado enseñarle signos apendiculares y todas esas cosas. Pero ya para que se van orientando como cada paciente es un universo diferente y tienen que ir practicando. Sobre todo eso es lo que quiero que se les quede, que tienen que ir practicando y tienen que tener curiosidad de ver, de preguntar, de topar. Ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna otra pregunta? Ya, lo que les quiero recomendar bastante es de que vean Sherlock Holmes también, lean Sherlock Holmes, que pueden estudiar en Escarlata. ¿Por qué? Porque Arthur Conan Doyle se inspiró en un médico para crear ese personaje. Entonces, esos también de Lie to Me, House, Scrubs, son programas que les van a ayudar a desarrollar el ojo clínico. También, como otro libro, les recomiendo La peste de Albert Camus. Agatha Christie, también es una escritora de ficción bastante buena, de misterio. Entonces,
parece que no, pero sí le ayuda a desarrollar el pensamiento lateral y el ojo clínico de la ficción. Y las lecturas científicas recomendadas, le hice una pequeña encuesta a mis amigos más cercanos, que son unos ñoños, y la mayoría me dijo de que el mejor libro de semiología que se toparon es el de Argente Álvarez, que yo también lo considero yo me lo compré. Si es que hay un libro que les gusta, comprenlo, vale la pena y lean. Ahorita el problema que tenemos es de abundancia de información y que no sabemos escoger. No sé si tal vez muchas veces sus papás, los profesores dicen de que si ahorita tienen el internet todo, ¿cómo no aprenden? Pero el problema ahora es de que hay demasiada información y no se sabe dónde leer. Es un problema real. Entonces, tienen que ir buscando el libro que les gusta. ¿Ya? Estos son los que yo personalmente recomiendo de Argente Álvarez. Suros también es bonito. Muchos de la generación de los baby boomers, que ahorita tienen sus 50, 60 años, va a recomendar el libro de Guarderas, que a mí personalmente no me gusta. O sea, es bueno el contenido, pero no es didáctico. Ya, a mí me parece el más didáctico, el más bonito, Argente Álvarez. Le amo demasiado ese libro. Está en el de Harrison si quieren algo más exhaustivo. Y guías de práctica clínica ya para enfermedades específicas, recomiendo las de México y de NHS. Y otra cosa que quería hacer, pero ya se me fue el tiempo, de que algo que yo hacía con mis amigos, que podrían hacer entre ustedes, jueguen Páreme la Mano. ¿Por qué? Porque así van a desarrollar destreza del vocabulario sobre todo. Yo me acuerdo que hacía con mis compañeros de jugar Páreme la Mano con la letra C. Motivo de consulta, signo, síntoma, diagnóstico, tratamiento. Entonces, por ejemplo, con la D, dolor, epónimo, diulafoid, diagnóstico, dermatitis ectópica, tratamiento dextrometorfano, y luego párame la mano, y vas desarrollando esas palabras que muchas veces son difíciles. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario? Hay una pregunta en el chat que dice, una consulta, el libro de Tórtora... No, hablen ahora, callen para siempre. Yo decía si el libro de Henriksen Tórtora, de la 11ª edición, sí es recomendable en cuanto a la información para afianzar las bases, puesto que había mencionado que hay bastante información. Ya, lo último que les digo. Véanles, obsérvenles, háganle examen físico y también con sus mascotas. Las mascotas no son personas, pero imagínense que son bebés. Yo admiro mucho a los veterinarios porque no pueden hablar con sus pacientes. Entonces son como bebés, casi todo lo que les va a dar el diagnóstico va a ser el examen físico. Ya, eso, si no tienen ninguna otra pregunta. Nada más. Sí, Entonces, sí, por ahí terminamos. Creo que no nos escucha. Esperen un ratito. Ahorita veo una pregunta en el chat. Un libro del doctor. No le conozco. Pero la verdad, el que les calce, el que les guste, con el que se sientan cómodos. Yo muchas veces, a mí la verdad, yo no seguía los libros que decían los doctores, por ejemplo. Decían, no, que les voy a tomar de este libro. Yo no paraba bola. Si es que ese libro yo no lo entendía, cogía el que me gustaba, el que entendía, y de ahí con ese iba al examen, les juro. Porque recuerden que lo principal es aprender, no la nota ya se va, el aprendizaje se queda. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no. No, me parece que ya no hay preguntas. En todo caso, chicos. Alex, ¿te estás hablando? ¿Estás aquí de lado? Sí.
Estoy hablando, pero me parece que no escucha. No sé, Estefi, ¿le puedes mandar un mensaje de que no nos está escuchando? Que hay problemas con eso. Por chat. Para poderle despedir. Porque ya no hay preguntas, ¿verdad? Es que creo que ha quedado bastante claro el tema. Bueno. Bueno, chicos, agradecerles a todos y me gustaría que escuchara que le agradecemos muchísimo porque de verdad estas cositas no se pueden encontrar en las aulas virtuales. Creo que todos nos dimos cuenta de eso. Así que como que tener esa primera como experiencia con un paciente, a nosotros tal vez nos puso un poco nerviosos, asustados, pero gracias a Elizabeth y Gis que básicamente hicieron un gran trabajo para mí. Muchas gracias por participar y también a Gabriel. Eso nomás, chicos. Sí, agradezcanle por el chat, por favor, porque me parece que hay ese problema. Porque ha sido una gran charla, de verdad. Muchísimas gracias. Esperamos que pueda ver el video, aunque sea esta parte, al final, cuando subamos esto al YouTube, ¿ya? Eso es todo. Bueno, eso, chicos. Muchas gracias.